El siguiente programa es para toda la familia. El programa de extensión de la Universidad de Antioquia realizó hace algunos días aquí en el municipio de Andes la cátedra abierta Universidad, Cultura y Sociedad, en su ciclo número 11 que lleva como nombre Cocinando en el Fogón de las Identidades. Aquí en el especial del día de hoy les llevaremos a ustedes todo lo que pasó en este evento. Bienvenido. Les damos la bienvenida a la cátedra abierta Universidad, Cultura y Sociedad, que en su ciclo 11 ofrece la temática Cocinando en el Fogón de las Identidades, comidas, saberes y regiones. Esta cátedra es organizada por la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Antioquia a través del Departamento de Extensión Cultural y cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura, el Banco Universitario de Programas y Proyectos BUPE de la Vicerrectoría de Extensión, la Dirección de Regionalización, la Escuela de Nutrición y Dietética y la emisora cultural Sistema de Radio Educativa de la Universidad de Antioquia. Nos acompañan como conferencistas el día de hoy el antropólogo y maestro en estudios de Asia y África, Ramiro Delgado Salazar, con el tema Comidas regionales y culturas, identidades y patrimonializaciones. Y la química especialista en ciencia y tecnología de alimentos, Apolonia Bedoya Salazar. En la parte de la comensalía nos acompaña el antropólogo e investigador Luis Alfonso Ramírez Vidal. Damos la palabra a continuación al antropólogo Ramiro Delgado Salazar. Justo y muy a propósito de este ciclo Cocinando en los Fogones de las Identidades, yo quiero compartir con ustedes unas ideas fundamentales justo a propósito del título de mi intervención, Comidas regionales y culturas, identidades y patrimonializaciones. Uno está aquí sentado compartiendo con ustedes estas experiencias porque desde muy pequeño, desde casi prácticamente los 3 años de edad, he estado muy conectado y muy metido en el mundo de la comida. Y es muy a propósito el pendón que me acompaña y que acompañó la presentación inicial de la cátedra, donde está la imagen de una señora. Esa señora justo es mi mamá, a quien de una u otra manera esta charla viene dedicada. Viene dedicada en la medida en que pensar el tema de las comidas regionales, el tema de la cultura, el tema de la identidad y del patrimonio es parte de las labores que nosotros hacemos desde el Laboratorio de Comidas y Culturas de la Universidad de Antioquia. Cuando nosotros juntamos todo este conjunto de palabras, comidas, regiones, cultura, identidad y patrimonio, no solamente estamos trayendo a la memoria una de nuestras actividades fundamentales, que es justo la actividad del comer. Si bien en nuestra condición humana la comida no solamente nutre fisiológicamente el cuerpo, sino que primero nutre la mente, los referentes culturales, lo que es comestible, lo que no es comestible, lo que es bueno, lo que no es bueno. Por eso es un asunto de nuestra condición humana estructural y fundamental, el asunto de la comida. Y en ese universo de la comida, la palabra fogón, que evoca el título de este ciclo, es muy significativo y muy importante, porque justo el fogón y sus múltiples versiones de fogones nos están hablando de ese proceso a través del cual preparamos, cocinamos, revolvemos, mezclamos y damos rienda suelta a los códigos culinarios que cada cultura nos evoca y nos provoca. Sin embargo, en este momento en el país y en el mundo se están levantando muchas preguntas sobre el tema de la comida, sobre un asunto, como lo decía yo hace un par de segundos, un asunto fundamental que es echarle la energía fisiológica al cuerpo, pero por el otro lado es una energía fisiológica que ya viene procesada por los códigos de la cultura, es decir, no nos comemos cualquier cosa, no bebemos cualquier cosa.
Ahí están todas esas fronteras que nos hacen que algo nos permita casi que vomitarnos de lo asqueroso y maluco que nos parece, o por el otro lado, rechuparnos los dedos y degustarnos y saborearnos lo que nos han enseñado los procesos culturales. Pero en el momento actual hay muchas problemáticas y muchas preguntas justo alrededor del tema de la comida. ¿Por qué? Porque precisamente en el mundo de la globalización y en este mercado de las identidades y de la multiculturalidad y de la plurietnicidad, la comida es un asunto muy importante porque sirve para brindarle a los extranjeros, para brindarle a los visitantes, para brindarle a los turistas un referente interno de nuestra cultura, que es el mundo de la comida, el mundo de la bebida. Entonces, justo con todos los proyectos globales del patrimonio y de las identidades y de la movilidad de la identidad, la comida está siendo vista con muchas lupas, está siendo vista con muchas posibilidades, pero que en muchas oportunidades ese universo de posibilidades y de espacios que la comida genera y permite se encuentran también bastante manipulados, bastante manoseados, bastante puestos en una escena donde a los que son los propietarios de esos saberes, a los que son esas propietarias de esas sazones, de esos gustos, de esas memorias culinarias, terminan siendo muchas veces los más ausentes de todo ese proyecto global que estamos viviendo con el tema de la comida, con el tema de las cocinas, con el tema de las bebidas. Además, esa problemática que llamaríamos global alrededor de la comida y la cultura y la identidad se está enfrentando con las realidades nacionales que tienen que ver con el asunto del acceso al dinero y el acceso a los recursos. Porque con los dineros adquirimos una cantidad de ingredientes que mezclamos y que preparamos, y también el tema de la tierra, del cultivo, de los cultivos en los cuales encontramos los ingredientes que marcan los saberes y los sabores regionales. También el país está entrando en una serie de preocupaciones muy complicadas alrededor del tema de la comida. Es decir, es un ámbito muy importante, muy significativo, pero que está rodeado de muchísimas problemáticas y que justo el propósito de este ciclo es levantar conciencia, levantar inquietudes, promover las reflexiones desde lo local y desde los sentidos reales que la comida tiene para la gente, que en esta ocasión estamos hablando del municipio de Andes, toda la zona del suroeste antioqueño, que guarda memorias ancestrales alrededor del tema de la comida. Y quiero también mencionar en ese panorama introductorio dos asuntos del orden de lo político que nacen en el país a partir de la Constitución de 1991. Acordémonos que es una Constitución que viene marcando una nueva dimensión de país y que se ha caracterizado dicha Constitución por hablarnos de la multiculturalidad y de la plurietnicidad. Entonces, cuando hablamos de muchas culturas, de muchas etnias, estamos precisamente posicionando esa diversidad nacional a la hora de mirar un país más equitativo, más participativo, menos excluyente, y que estas poblaciones reconocidas en la Constitución como las etnias nacionales y que pretenden tener un nuevo lugar en el país, pues están viendo confrontadas esas sabidurías regionales, esas sabidurías locales alrededor del tema de la comida. Y por eso en muchas oportunidades oímos hablar de la comida típica, la comida folclórica, la comida tradicional, la cocina popular, las cocinas regionales, que es un ámbito muy muy importante y que de una u otra manera es parte de una u otra manera del debate que yo quiero ir planteando en este conversatorio. Es decir, la comida como aquello que nos alimenta el alma, la mente y el cuerpo, pero también la comida como ese referente que le brindamos al visitante, al transeúnte, que la utilizamos para congregarnos en los momentos especiales, en las grandes celebraciones o en el día a día, y que de una u otra manera, pues ese es como el dilema actual en el que las cocinas regionales, en el que el tema de la comida y la cultura está rodando y que se está planteando ya a nivel global como patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces, cuando el patrimonio entra en ese juego de la globalidad y de la humanidad,
quienes son los verdaderos poseedores de esos sazones, de esas técnicas de preparación, de esas recetas que vienen de ese diálogo del cual hablaré ahora, son las que están en una situación, diríamos, de preocupación, de crisis y eventualmente de conflicto. Porque la comida es un terreno. ¿Quién de todos ustedes no se ha visto en su vida cotidiana enfrentado a problemas alrededor de la comida? Que a mi papá le dieron más sopa, que a mí no me dieron la cantidad de sopa que quería, que a mi hermanito le dieron más carne, que las tajadas mías son más chiquitas. Es decir, el acto de nutrir la mente, de nutrir la cultura y de nutrir nuestro cuerpo, históricamente ha sido un motor del desarrollo de las sociedades y de la humanidad. Quizás es, repito, el punto nodal de toda nuestra experiencia humana, y que además ese mundo de la comida, articulado a la cultura, tiene un elemento que a veces lo miramos como con cierto desprecio, lo miramos como con cierta mirada como aburridora, que es el mundo de la religión. Y resulta que religión y comida son dos asuntos que andan permanentemente de la mano, porque la comida es comida del cuerpo, comida del alma. La religión habla del cuerpo, la religión habla del alma, y los alimentos sagrados están jugando ahí toda una codificación cultural, toda una codificación de manejo del medio ambiente. Ya con esa introducción quiero ponernos a pensar un rato en esa Colombia, en esa América y en esa región que llamamos ahora Departamento de Antioquia, porque nos toca centrarnos también ahí en el proceso de pensar las particularidades culinarias locales, las particularidades ecosistémicas y geográficas de donde provenían los insumos y los ingredientes de todo ese mundo culinario que hoy nos orgullecemos de él y que entra en los mercados de la globalización, de las escuelas gastronómicas y de todo ese proceso de comida de autor, de comida de invención y la misma palabra de la gastronomía. Es decir, qué bueno que la gente de esta región y de todo nuestro departamento en primera instancia pensara en el tema de la historia alrededor de lo que comemos, porque por un lado la geografía nos ha brindado muchos insumos. Hemos intercambiado insumos con nuestras poblaciones cercanas que tienen otros ecosistemas, otros climas, se producen otros alimentos, se producen otras plantas, se crían otros animales y hay otros minerales, pero también es importante mirar en ese gran paquete de asuntos todo lo que pasa con la llegada del mundo africano y aquellos africanos esclavizados, todo aquello que nos trae el mundo europeo, y que a la hora de pensar la comida no nos podemos simplemente concentrarnos en el acto de ingerir o de degustar o de tragar o de comer propiamente dicho, sino que tenemos que abrir el panorama completo, porque es un conjunto de procesos los que están implícitos en el mundo de la comida. Y en ese sentido, algún pensador importante de la sociología y la antropología, el señor Jack Goody, nos dice que tenemos que tener muy claro que todo el proceso de la comida arranca desde aquel lugar tan importante que es la producción de los insumos, todo lo que ese universo ha significado en la historia de la humanidad, el cultivar, el recoger, el recolectar, el cazar, el criar, el domesticar plantas, el domesticar animales, el extraer minerales para los procesos de la comida, y ahora le estaríamos agregando el mundo que yo lo llamo el reino de lo industrial. Es decir, el reino animal, el reino mineral, el reino vegetal y el mundo industrial son todos los complejos que producen los insumos para el mundo de la comida, es decir, la producción de la materia prima, de los ingredientes, que usualmente la historia de la humanidad lo ha construido desde lo local con los intercambios regionales. Es decir, siempre la comida ha incluido el concepto que está tan de moda, que es el concepto de la fusión. Siempre hay ingredientes que van, condimentos que vienen, sazones que llegan, etcétera, etcétera. Otro asunto que muchas veces no le paramos muchas bolas por concentrarnos en el comer, que es uno de los placeres más importantes de nuestra condición humana, es todo el proceso de distribución y acopio y lugares donde la gente consigue los insumos y que tienen un sinónimo bellísimo que son las plazas de mercado
y al lado el tema de las tiendas, los graneros, las revuelterías, los supermercados y las centrales y plazas mayoristas. Ahí la comida, tanto los insumos para cocinar como la misma comida que se vive en los supermercados, en las plazas de mercado y en las mismas tiendas, es un territorio que la cultura también ha codificado y que la cultura le ha puesto su impronta y su marca. Nuestros colegas que nos han antecedido en todas estas reflexiones de la comida y las mismas madres de nosotros como la mía, la propia, siempre nos involucraron permanentemente al tema de los mercados, de las plazas de mercado, de las revuelterías y de las tiendas, como no solamente los espacios donde se consiguen los ingredientes para preparar la comida, sino que se viven historias de la experiencia de la comida. Mi hijo vaya a la tienda de don Antonio, que don Antonio es paisano de nosotros y el revuelto que venden allá es un revuelto muy bueno porque viene de cerca del municipio de Titiribí. Es decir, la vida de la tienda tiene unas marcas culturales muy importantes, fundamentalmente en el tema de la comida. Y después de esos dos espacios que son la producción y la distribución y el acopio y los sitios de acceso al mundo de la comida, llega el gran monumento que es la cocina con el fogón. Ahí en la cocina con el fogón es un espacio que a mí me gusta siempre resaltar, porque no solamente es aquel lugar donde hay un fuego, donde hay unos recipientes, donde se preparan y se transforman los distintos insumos, sino que la cocina tiene un lugar más significativo aún que el mismo mercado o que los mismos lugares de cultivo, las mismas rosas, los mismos montes, donde los seres humanos hemos ido codificando los lugares para proveernos de los insumos de la cocina, para la cocina, pero lo que es el fogón y la cocina como tal, es un lugar que históricamente ha significado la congregación, la unión, y muchas veces ni siquiera el siguiente espacio, que es el comedor, existe, porque la misma cocina, con ese proceso de preparar, transformar, probar, ensayar, mezclar y producir lo que culturalmente es comestible, se vuelve un lugar nodal e histórico en nuestra experiencia humana. Y por eso, cuando yo decía que era importante mirar a Antioquia, que era importante mirar a Colombia, que era importante mirar los grandes procesos migratorios y de conquista y de colonización, es porque justo en los fogones, en las cocinas, se puede leer la historia de nuestra vida, diríamos, como nación, como departamento o como región. Es decir, las cocinas conservan en su indumentaria, en los trastos, en las ollas, en toda la parafernalia para cocinar, puedes leerse la historia cultural de los intercambios, de la colonización y de las migraciones. Los distintos fogones, las distintas ollas, las distintas técnicas que se aplican en esas cocinas, las distintas maneras de conservar y de guardar los distintos ingredientes, nos permiten leer realmente una historia muy agradable y muy importante como población antioqueña, como población colombiana y por consiguiente en la dimensión de nuestra relación con el mundo. Es decir, hemos hablado de la producción, de la distribución y del acopio, del lugar sagrado, del fogón y de la cocina, donde están los trastes, los objetos para preparar, los objetos para servir, los condimentos, las materias primas, y quedan dos lugares que son bien contrastantes o dos grandes procesos, como lo llaman ahora el proceso de la ingesta o del consumo o de comer y de beber, y un espacio que a veces es como el espacio que en mi casa se llamaba el espacio de la aguamasa, donde van quedando los residuos y los sobrados de lo que se queda en la mesa o de lo que no se utiliza en el proceso de preparar la comida. Por eso la lectura que hace Goody de la comida nos evoca toda una secuencia de etapas y no solamente concentrarnos en el sabroso momento de comer y de beber, porque todo el camino cultural está marcado casi que desde la rosa, desde la siembra, desde el monte, hasta lo que no se usa y lo que la gente deja en los platos. Porque hemos llegado a una época que a mí me parece muy peligrosa de la humanidad, donde es gran cantidad la comida que se pierde y se deja, que la comida que muchas veces nos consumimos.
A mí me preocupa mucho, me imagino que aquí en Andes es igual el ejercicio, pero en Medellín caminar por el centro de Medellín a las 5:30 o 6 de la mañana para ver las toneladas de sobrados y de residuos que quedan de los restaurantes del día anterior, donde llenan unas canecas de plástico gigantescas. Y yo me acuerdo que mi mamá decía, la comida no se bota, todo en la cocina se usa, todo se procesa, es decir, hay como dos dimensiones del cocinar y del preparar, donde casi que ese don sagrado que tiene el alimento no nos permite botar tanto sobrado y tanta comida que se pierde, aunque se recicle para los animales, aunque se recicle para hacer abonos. Yo pienso que hay una cosa muy grave y muy delicada con las situaciones de hambre, de dificultades al acceso de los productos o al acceso del dinero, y que seguramente con la intervención de la colega Apolonia va a salir a continuación a flote, que es la nutrición, la desnutrición, el hambre, la pobreza y todas las implicaciones que eso está ahí. En ese recorrido de los procesos yo quiero también llamar la atención y invitar a la gente a que ponga en escena o en su experiencia cotidiana lo que yo llamo ha sido el gran debacle de nuestros sentidos de identidad regional versus las imposiciones del mundo global. Esa inquietud no es solo de ahora que está de moda la globalización, que a través de los medios de comunicación sabemos qué está pasando en cualquier lugar del mundo, sino que nos tenemos que centrar en el año 1492, donde desde ya ahí aparece un poco la dicotomía entre lo que nos enorgullece por ser propio y lo que nos avergüenza porque otros nos han tratado de mostrar que es mejor, que es más civilizado, que es mucho más importante las comidas y las preparaciones de los otros versus lo que nosotros tenemos, lo que nosotros cocinamos y lo que nos representa. Y ahí está todo ese debacle entre las cocinas indígenas, las preparaciones de las culturas indígenas y lo que Europa llegó a enfrentar, a promover, a visualizar y a imponer como modelos culinarios. Además, no se nos olvide que estamos hablando casi desde 1500 hasta el año 2010, es decir, llevamos muchos siglos con los que ha tenido que luchar y pelear la población regional a la hora de posicionar y de sentir que lo propio vale, que lo propio es válido para ofrecérselo al visitante, al viajero o al que llega o a los parientes que nos vienen a visitar. Porque el tema del turismo lo quiero mencionar a continuación, porque no es lo mismo ser un viajero, ser un visitante, hacer un turismo en el ámbito de la globalización. Sin embargo, el mundo de la cocina, el mundo de la comida y de las bebidas es tan maravilloso que no es estático. Por esencia, la comida siempre ha cambiado, siempre se ha transformado, ha recibido nuevos insumos, han llegado nuevos ingredientes, es decir, ha sido un fogón permanente de reelaboración, de recetarios, de fórmulas, de nuevas preparaciones y de nuevos productos, pero siempre nos ha tocado pelear con el valor que le damos a lo regional versus lo que nos llega. Esas memorias culinarias indígenas, esas reelaboraciones culinarias africanas han entrado a pelear constantemente alrededor de la historia de los intercambios y de los procesos de colonización, de conquista y ahora de globalización, y han puesto en escena el tema de las carnes, de las harinas, de las frutas, de los tubérculos, de lo que es crudo y lo que es cocido, de lo que es hervido, de lo que es asado, de lo que es frito, ahumado, podrido, horneado, es decir, de todas las tecnologías y de todos los ingredientes que tienen el valor cultural y el significado cultural para las sociedades y para las distintas comunidades. En ese recorrido, maíz, trigo y yuca aparecen como unos elementos con los que arrastra nuestra historia cultural y que puestos en la mesa de hoy en día son motivo de discusiones y de preocupaciones. Por eso el concepto de fogón es un concepto muy importante justo para ponernos a pensar desde lo regional en el valor que tiene posicionar esos saberes, reconocer la importancia de nuestra historia local,
para tener las suficientes herramientas y la suficiente fortaleza para enfrentar los modelos globales de las gastronomías internacionales, de las patrimonializaciones y del turismo, que en la comida encuentra un punto nodal. El tema del viajero, del visitante o del turista se ancla fundamentalmente en la experiencia culinaria, gastronómica y de comidas, porque es lo primero que el cuerpo necesita antes de ir a ver paisajes, antes de ir a ver monumentos históricos, antes de recorrer las arquitecturas y las cartografías urbanas y rurales. Por eso tiene tanto peso y tanto sentido lo que nosotros en esta cátedra queremos difundir, que queremos compartir con todos ustedes y que queremos avanzar. Pero me quedé en la cocina, me quedé en el fogón, y yo quiero también hablar de ese proceso de lo público y de lo privado. ¿Por qué? Porque está el tema del restaurante, el tema del comedor, el tema de la cafetería, el tema de la heladería, el tema de la cantina, el tema de los bares, el tema de las discotecas y el tema de las comidas callejeras. Es decir, cuando se preparaba para comer en casa, cuando se preparaba para llevar la comida de viaje, cuando se preparaba para acompañar a los campesinos que estaban en los cultivos, en esos distintos lugares, no nos estábamos preocupando de ese mundo de lo público, de ese mundo de lo que los otros y las otras, que no eran las familias ni los grupos cercanos, tenían en su mente para ese proceso de preparar, de cocinar y de elaborar distintas y deliciosas recetas. Mil gracias. Gracias. Entonces, en ese sentido, el restaurante y el comedor empiezan a aparecer como unos lugares significativos en los que, por un lado, están en nuestras casas, están en nuestros sitios donde vivimos o donde desarrollamos nuestras actividades, pero también hay toda una profusión de sitios públicos en los que el comer es importante y donde la comida que se brinda se compra y se paga, y se le brinda no solamente a los locales, a los propios, sino a todo ese universo de visitantes, de turistas y de viajeros que ansiosos están buscando los saberes y los sazones regionales para poder realmente conocer más esos sitios que visitan o esos sitios turísticos que son vendidos en los paquetes globales y que la gente quiere ir a conocer, pero ese conocer pasa por el acto de comer, de degustar, de tocar, de ir a los mercados, de ir a esas cocinas regionales que ahora están tan de moda y que se vienen, diríamos, promocionando desde el ámbito de la gastronomía, de las escuelas gastronómicas, de las comidas de fusión y de las nuevas reelaboraciones. Yo creo que la figura del Hotel Mama, el Hotel Casa, sigue teniendo una reflexión muy importante en este momento, porque estas mujeres, sean las madres de nosotros o las mujeres que han enfrentado históricamente la labor de la cocina, por un lado porque ellas nos dan física y espiritualmente la vida, y a través de la teta y de la leche materna y del amamantamiento nos transmiten una historia que no es solamente una historia del orden de lo fisiológico, sino que es una historia cultural. Esas cocinas caseras, esos saberes caseros que de una u otra manera no están en libros, sino que se viven con el día a día de la receta, la fórmula, el plato que se cuenta, que se transmite, que se aprende viendo. Es una invitación permanente a todos los jóvenes, hombres y mujeres, a pensar y a revivir esos sentires y esas experiencias familiares y locales, que es realmente lo que necesitamos en este mundo de la globalización para poder posicionar esas comidas con las cuales un pueblo, una comunidad o una región se identifica. Y también en ese recorrido de cocinas y restaurantes, de fogones y comedores, quiero mencionar un asunto que es bien importante, que han sido las grandes revoluciones tecnológicas que la humanidad ha vivido. Y me acerco a lo que pasó entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con todo el tema de la electricidad, los electrodomésticos y los distintos aparatos que se inventaron
para procesar, preparar y conservar la comida. Verbo y gracias, el tema de la nevera, del refrigerador, que han sido asuntos que han entrado a competir con técnicas como el salado, como el ahumado, como el secado, como el deshidratado, que responden a esas memorias ancestrales de nuestros mayores, los indígenas de América Latina, como los africanos en esa África, donde tenían que tener muy claro que el acceso a los recursos para la comida implicaban grandes inversiones de tiempo, grandes gastos de energía, grandes gestiones de intercambio y por consiguiente repetir la frase: la comida no se bota, la comida se cuida, todo es útil, todo se procesa. Entonces esas técnicas del salado, del secado, del ahumado, del deshidratado hacían alarde de que cualquier asunto de comida que se tuviera había que cuidarlo, había que protegerlo y no desperdiciarlo, que yo creo que ahora esa reflexión de las canecas de sobrados y de esas aguamasas industriales generan muchísimas preguntas y muchísimas dudas y muchísimos problemas, porque creo que en medio de las crisis de hambre y de nutrición que tenemos, por otro lado valdría la pena pensar qué está pasando con ese montón de comida que en esos restaurantes, en esas cafeterías la gente medio toca, medio usa, medio zapotea y terminan en esas canecas de basura, de sobrados, que aunque repito, entran en reciclaje, se reutilizan, pierden ese espíritu humano de alimentar al ser humano, de darle esa energía cultural a través de esas recetas y de esos ingredientes y de todo ese mundo que, recordando a Goody, va desde el momento de conseguir las semillas hasta el momento en que lo que queda, por qué no se usa, qué pasa con eso que llamamos los sobrados y lo que se llamaba anteriormente la aguamasa, repito, independiente de que con eso alimentemos cerdos, de que con eso hagamos abonos, porque hay todo otro proceso cultural detrás de cada pequeña preparación que realmente en unos momentos de crisis no amerita ese desperdicio que uno podría decir es gigantesco. Y ahí en ese recorrido donde pongo el tema de las cocinas, los fogones y los comedores y los sobrados, he pensado que hay una reflexión muy importante que nosotros muy pocas veces hacemos, y es la que uno invita a sus estudiantes a mirar justo esas canecas de basura, esas canecas de sobrados, esas canecas de aguamasas, porque lo que llamaríamos dentro de la antropología una arqueología urbana es una arqueología muy urgente de hacer, precisamente como para darle la dimensión real que implica el cocinar y el preparar, y cómo esta sociedad de consumo, esta sociedad global, cada vez se queja, por un lado, de la desnutrición y del hambre, pero por el otro lado, la gran cantidad de desperdicios que logramos producir y que pierden todo ese proceso cultural del cual yo rápidamente venía conversando. Quiero introducir algo que posteriormente lo iremos a devanar un poco más y a trabajar, es el tema de cómo construimos las identidades a partir de las invenciones o de los imaginarios de las comidas regionales. En ese sentido, Apolonia hará la reflexión desde su formación como química, como especialista en nutrición y en el área de la dietética, y mi reflexión está centrada en el tema de lo que a veces se inventó el mundo en Antioquia como el concepto de la bandeja paisa. Yo traigo eso a colación porque yo me crié en una familia de padre y madre antioqueños, y en mi casa ese concepto nunca tuvo lugar. En mi casa sí, todos los días por la noche, la sopa de la comida de la noche era un plato de frijoles. Era un plato de frijoles caldudos, dependiendo del momento, si eran recién hechos, para el de otro día más duritos, más espesos, hasta todo el tema del calentado y de los frijoles fritos, y etcétera, etcétera. Pero a mí sí me llama mucho la atención el posicionamiento, diríamos, económico, ideológico y político que ese concepto de bandeja paisa, igual que otros platos de otras regiones del país, se vienen posicionando como imaginarios de identidad. Yo me pregunto si esas bandejas paisas que uno ve en múltiples restaurantes de múltiples ciudades, pueblos y veredas del departamento, realmente es lo que nuestros antepasados y nuestros campesinos en su día a día logran consumir.
Yo simplemente evalúo las distintas carnes que aparentemente aparecen en esas bandejas, las distintas harinas, los distintos elementos que arman esa cartografía, donde yo digo que no hay ninguna bandeja física que lo logre aglomerar y lo logre sumar uno al lado del otro. Por eso la reflexión siempre que ha sido liderada hace mucho tiempo por el colega Julián Estrada sobre y de la bandeja paisa, que es una reflexión que a mí me parece mucho más pertinente hacer en esta región, porque justo he estado en la tarde-noche de ayer y en la madrugada de hoy mirando lo que ofrece la región, lo que ofrecen los restaurantes, y seguimos reproduciendo una serie de esquemas un poco estereotipados y que siguen apareciendo en la aldea de lo global y de lo gastronómico como un referente de nuestra identidad en Antioquia. Yo creo que ahí es necesario permanentemente pelear justo con el panorama actual del patrimonio inmaterial y de todo el proyecto de patrimonialización con el asunto de la comida. Además, levanto siempre la inquietud: ¿qué hay más material y simbólico que la comida para que la llamemos patrimonio inmaterial? Yo creo que ahí estamos también rodando con una serie de imaginarios que van calando en la memoria de la gente, y con las oleadas del ecoturismo que todo el país está enfrentado en este momento, yo creo que es necesario fortalecer en eso que está tan de moda, que son las escuelas de gastronomía, y más que escuelas de gastronomía es lograr que la gente se enamore y reposicione, a pesar de todo el debacle, la conquista, la colonización y la globalización, esas sabidurías, esas sazones, esas preparaciones que ya otras de la globalización vienen ocultando, vienen borrando, vienen intentando desaparecer o vienen intentando reformularlas con otras estéticas, con otras presentaciones, con otras combinaciones que no nos están permitiendo realmente sentir lo que la comida representa en nuestra historia como seres humanos a través del proceso de la cultura. Nosotros no comemos cualquier cosa, y ese proceso cultural ha sido muy largo y tiene, a la hora de pensar el fogón, a la hora de pensar el caldero, a la hora de pensar la olla o el plato en el que comemos, muchas historias culinarias de españoles, de europeos, de africanos y de memorias indígenas. Y repito, agregándole a toda esa historia el concepto de la industria como una nueva fuente proveedora de insumos, de técnicas y de estrategias culinarias. Yo creo que esta cátedra que la universidad está tratando de llegar a todas las regiones del departamento donde tenemos nuestras sedes universitarias, implica permanentemente generar la discusión regional de qué está pasando con nuestros sentidos regionales, qué está pasando con nuestras comidas regionales y cómo tenemos la obligación de fortalecer, generar investigaciones seccionales y locales que anclen esa memoria culinaria en una serie de recetas que tienen que ver con los animales, con las plantas, con las técnicas, con los modelos de cocina, con los tipos de fogones y con todo lo que a la hora de comer se está poniendo en juego frente a la identidad, frente al patrimonio y frente al sentir regional, y en esa lucha constante que tenemos que hacer con los modelos globales que por un lado nos exigen comida para los turistas, por otro lado nos exigen comida para exhibir las identidades nacionales, pero que a la hora de pensar en cada una de las regiones, las personas que realmente saben y tienen estos conocimientos, el tema del territorio y los cultivos, el tema de la cría y de la caza, como referentes de insumos regionales, que ya la destrucción de los montes, la expropiación de los territorios está generando crisis, y que seguramente, repito, la discusión que Apolonia a continuación hará en la cátedra ilustrará justo los problemas de las crisis alimentarias, pero que yo diría son más crisis de identidad, crisis de fortalecer nuestros nodos culturales, y que en la comida son absolutamente maravillosos. Quiero incluso mencionar que hace muchos años, cuando me empecé a familiarizar con Andes, desde Medellín, mis amigos y mis alumnos me empezaron a llevar unas pruebitas de un postre que llaman el postre de primera comunión. Yo comí ese postre y yo no podía conectar en aquel momento la emoción y la sorpresa de que en mi casa mi mamá desde pequeña
hacía un postre que se llama la cocada nevada. Y resulta que la cocada nevada, al lado del postre de primera comunión, que además me simpatiza ese nombre de primera comunión, era una misma receta con elementos culinarios muy del mundo europeo, las frutas caladas en almíbar, el tema de los arequipes con la leche de la vaca que además no estaba acá, el tema del coco, el tema de las cáscaras de limón, cáscara de naranja y breva. Entonces ha sido como esa gran pregunta que yo siempre me hago: ¿qué es realmente lo regional? ¿Qué es realmente lo propio? Si permanentemente la comida está trayendo a colación nuevos ingredientes, los digerimos, los pensamos y los degustamos, y justo me entero de que no solamente hay una señora que en Andes hace ese postre, que hay muchas recetas de ese postre que ya lo mueven para el negocio, que ya lo mueven para otro tipo de asuntos, pero lo quiero mencionar justo por haber venido a Andes, y que además me llama mucho la atención que sean famosas en Andes una parma, unas lenguas que vienen de otro municipio que no es Andes, que vienen de Bolívar, justo para poner sobre el tapete el tema de qué es lo propio y qué es lo ajeno. Yo creo que la comida es un terreno maravilloso para la investigación, es un terreno maravilloso para el fortalecimiento de las industrias regionales y de generar recursos e insumos para las cocineras y los cocineros, y esperamos que esta cátedra, que la estamos difundiendo por las regiones, pues ahora a continuación la intervención de la colega y posteriormente la explicación del taller, que lo queremos incluir en esta posibilidad de la cátedra, que es no solo hablar de la comida, no solo hablar de lo que yo he contado, sino poner en escena las distintas comidas y lo que la gente piensa y siente a través de los 5 sentidos como filtro fundamental del universo de la comida. Lenguas que vienen para las cocineras y los cocineros, y esperamos que esta cátedra, que la estamos difundiendo por las regiones, pues ahora a continuación la intervención de la colega y posteriormente la explicación del taller, que lo queremos incluir en esta posibilidad de la cátedra, que es no solo hablar de la comida, no solo hablar de lo que yo he contado, sino poner en escena las distintas comidas, el tema de los piensa y siente a través de ellas, y lo que la gente de los 5 sentidos como filtro fundamental. Así llegamos al final. Lenguas que vienen para las cocineras y del universo de la comida. Esperamos que esta cátedra, que la estamos difundiendo por las regiones, pues ahora a continuación la intervención de la colega y posteriormente la explicación del taller, que lo queremos incluir en esta posibilidad de la cátedra, que es no solo hablar de la comida, no solo hablar de lo que yo he contado, sino poner en escena las distintas comidas, el tema de los piensa y siente a través de ellas, y lo que la gente, los cocineros y de los 5 sentidos. Así llegamos al final. Lenguas que vienen como filtro fundamental del universo de la comida. Esperamos que esta cátedra para las cocineras y difundiendo por las regiones, pues ahora que la estamos a continuación la intervención de la colega y posterior taller, que lo queremos la explicación del vamos a incluir en esta posibilidad de la cátedra, que es no solo hablar de la comida, no solo hablar de lo que yo he contado, sino poner en el tema de los escena las distintas comidas y lo que la gente piensa y siente a través de los cocineros y de los 5 sentidos. Así llegamos al final. Lenguas que vienen como filtro fundamental del universo de la comida. Esperamos que esta cátedra para las cocineras y difundiendo por las regiones, pues ahora que la estamos a continuación la intervención de la colega y posterior taller, que lo queremos la explicación del vamos a incluir en esta posibilidad de la cátedra, que es no solo hablar de la comida, no solo hablar de lo que yo he contado, sino poner en el tema de los escena las distintas comidas y lo que la gente piensa y siente a través de los cocineros y de los 5 sentidos. Así llegamos al final. Como filtro fundamental del universo de la comida. Esperamos que esta cátedra para las cocineras y difundiendo por las regiones, pues ahora lenguas que vienen a continuación la intervención de la colega y posterior que la estamos taller, que lo queremos la explicación del vamos a incluir en esta posibilidad de la cátedra, que es no solo hablar de la comida, no solo hablar de lo que yo he contado, sino poner en el tema de los escena las distintas comidas y lo que la gente piensa y siente a través de los cocineros y de los 5 sentidos. Así llegamos al final. Como filtro fundamental del universo de la comida. Esperamos que esta cátedra para las cocineras y
difundiendo por las regiones, pues ahora lenguas que vienen escaladas en almíbar, a familiarizar con Andes. Hace muchos años cuando me empezó a mencionar que preparaciones que ya son esas sabidurías, yo creo que ahí estamos, técnicas del salado, entonces esas para tener nuestra historia local, ser la importancia de nuestras y lo que la gente cena, las distintas comidas, el tema de los poner en Así llegamos al final. de los 5 sentidos, los cocineros, y piensa y siente a través de lo que he contado, sino comida, no solo hablar de lo que no solo hablar de la calidad de la cátedra, que es incluir en esta posibilidad la explicación del taller, que lo queremos, que la estamos de la colega, y posterior a continuación la intervención regiones, pues ahora difundiendo para las cocineras, y esperamos que esta cátedra, el tema de los arcenas, las distintas comidas y lo que la gente, ser la importancia de nuestra historia local para tenerla suficiente. Entonces esas técnicas del salado, yo creo que ahí estamos, sabidurías, esas sazones, esas preparaciones que ya mencionar que hace muchos años cuando me empecé a familiarizar con andas caladas en almíbar, lenguas que vienen a continuación la intervención. Esperamos que esta cátedra, el tema de los arcenas, las distintas comidas y lo que la gente, ser la importancia de nuestra historia local para tenerla suficiente. Entonces esas técnicas del salado, yo creo que ahí estamos, sabidurías, esas sazones, esas preparaciones que ya para las cocineras y difundiendo por a familiarizar con andas caladas en almíbar, lenguas que vienen hace muchos años cuando me empezó a mencionar que a regiones, pues ahora a continuación la intervención. Esperamos que esta cátedra, el tema de los arcenas, las distintas comidas y lo que la gente, ser la importancia de nuestra historia local. Entonces esas para tenerla suficiente de la colega, y posterior que la estamos taller, que lo queremos la explicación debemos incluir en esta posibilidad de la cátedra, que es no solo hablar de la comida, no solo hablar de lo que yo he contado, sino piensa y siente a través de los cocineros, y a continuación la intervención. Esperamos que esta cátedra, el tema de los arcenas, las distintas comidas, regiones, pues ahora ser la importancia de nuestras y lo que la gente, nuestra historia local. Mencionar que hace muchos años cuando me empecé lenguas que vienen escaladas en almíbar, a familiarizar con Andes, difundiendo para las cocineras y preparaciones que ya son esas sabidurías, esas, yo creo que ahí estamos, técnicas del salado, piensa y siente a través de los cocineros, y a continuación la intervención. Esperamos que esta cátedra, el tema de los arcenas, las distintas comidas, regiones, pues ahora ser la importancia de nuestras y lo que la gente, nuestra historia local, yo he contado, sino comida, no solo hablar de lo que no solo hablar de la calidad de la cátedra, que es incluir en esta posibilidad la explicación del taller, que lo queremos, que la estamos de la colega, y posterior para tenerla suficiente. Entonces esas piensa y siente a través de a continuación la intervención. Esperamos que esta cátedra, el tema de los arcenas, las distintas comidas, regiones, pues ahora ser la importancia de nuestros cocineros y técnicas del salado, yo creo que ahí estamos, sabidurías, esas sazones, esas preparaciones que ya para las cocineras y difundiendo por a familiarizar con andas caladas en almíbar, lenguas que vienen hace muchos años cuando me empezó a mencionar que entonces esas piensa y siente a través de a continuación la intervención. Esperamos que esta cátedra, el tema de los arcenas, las distintas comidas, regiones, pues ahora ser la importancia de nuestros cocineros y técnicas del salado, yo creo que ahí estamos, sabidurías, esas sazones, esas preparaciones que ya para las cocineras y difundiendo por a familiarizar con andas caladas en almíbar, lenguas que vienen hace muchos años cuando me empezó a mencionar que piensa y siente a través de entonces es hasta continuación la intervención. Esperamos que esta cátedra, el tema de los arcenas, las distintas comidas, regiones, pues ahora ser la importancia de nuestros cocineros y técnicas del salado,
Yo creo que ahí estamos, sabidurías, esas sazones, esas preparaciones que ya para las cocineras y le difundiendo por la a familiarizar con andas caladas en almíbar, lenguas que vienen hace muchos años cuando me empecé piensa y siente a través de mencionar que a continuación la intervención. Entonces esperamos que esta cátedra el tema de los aricenas, las distintas comidas, regiones, pues ahora hacer la importancia de nuestros cocineros y es técnicas del salado, del. Yo creo que ahí estamos, sabidurías, esas sazones, esas preparaciones que ya para las cocineras y le difundiendo por la a familiarizar con andas caladas en almíbar, lenguas que vienen hace muchos años cuando me empecé para tener la suficiente piensa y siente a través de a continuación la intervención. Entonces esperamos que esta cátedra el tema de los aricenas, las distintas comidas, regiones, pues ahora hacer la importancia de nuestros cocineros y es técnicas del salado, del. Yo creo que ahí estamos, sabidurías, esas sazones, esas preparaciones que ya para las cocineras y le difundiendo por la a familiarizar con andas caladas en almíbar, lenguas que vienen hace muchos años cuando me empecé para tener la suficiente piensa y siente a través de a continuación la intervención. Entonces esperamos que esta cátedra el tema de los aricenas, las distintas comidas, regiones, pues ahora hacer la importancia de nuestros cocineros y es técnicas del salado, del. Yo creo que ahí estamos, sabidurías, esas sazones, esas preparaciones que ya para las cocineras y le difundiendo por la a familiarizar con andas caladas en almíbar, lenguas que vienen hace muchos años cuando me empecé para tener la suficiente piensa y siente a través de a continuación la intervención. Entonces esperamos que esta cátedra el tema de los aricenas, las distintas comidas, regiones, pues ahora hacer la importancia de nuestros cocineros y es técnicas del salado, del. Yo creo que ahí estamos, sabidurías, esas sazones, esas preparaciones que ya para las cocineras y le difundiendo por la a familiarizar con andas caladas en almíbar, lenguas que vienen hace muchos años cuando me empecé para tener la suficiente piensa y siente a través de mencionar que de la colega y posterior que la estamos taller que lo queremos en las distintas comidas, regiones, pues ahora hacer la importancia de nuestros cocineros y es técnicas del salado, del. Yo creo que ahí estamos, sabidurías, esas sazones, esas preparaciones que ya para las cocineras y le difundiendo por la a familiarizar con andas caladas en almíbar, lenguas que vienen hace muchos años cuando me empecé para tener la suficiente el tema de los aricenas. Esperamos que esta cátedra, entonces es hasta continuación la intervención, la explicación del taller, que lo queremos en las distintas comidas, regiones, pues ahora hacer la importancia de nuestros cocineros y es técnicas del salado, del. Yo creo que ahí estamos, sabidurías, esas sazones, esas preparaciones que ya para las cocineras y le difundiendo por la a familiarizar con andas caladas en almíbar, lenguas que vienen hace muchos años cuando me empecé para tener la suficiente que la estamos esperamos que esta cátedra entonces es exactamente la explicación de la continuación la intervención en las distintas comidas, regiones, pues ahora hacer la importancia de nuestros cocineros y es técnicas del salado, del. Yo creo que ahí estamos, sabidurías, esas sazones, esas preparaciones que ya para las cocineras y le difundiendo por la a familiarizar con andas caladas en almíbar, lenguas que vienen hace muchos años cuando me empecé para tener la suficiente que la estamos taller que lo queremos esperamos que esta cátedra entonces es exactamente la explicación de la continuación la intervención en las distintas comidas, regiones, pues ahora hacer la importancia de nuestros cocineros y es técnicas del salado, del. Yo creo que ahí estamos, sabidurías, esas el tema de los arizones, esas preparaciones que ya para las cocineras y le difundiendo por la a familiarizar con andas caladas en almíbar, lenguas que vienen hace muchos años cuando me empecé para tener la suficiente que la estamos taller que lo queremos esperamos que esta cátedra entonces es exactamente la explicación de la continuación la intervención en las distintas comidas, regiones, pues ahora hacer la importancia de nuestros cocineros y es técnicas del salado, del.
Yo creo que ahí estamos, sabidurías, el tema de los arizones, esas preparaciones que ya para las cocineras y difundiendo por la, se a familiarizar con andas, caladas en almíbar, lenguas que vienen hace muchos años cuando me empecé, para tenerla que la estamos taller, que lo queremos, esperamos que esta cátedra, entonces es exactamente la explicación de la continuación, la intervención en las distintas comidas, la importancia de nuestras regiones, pues ahora los cocineros y es técnicas del salado, yo creo que ahí estamos, sabidurías, el tema de los arizones, esas preparaciones que ya para las cocineras y difundiendo por la, se a familiarizar con andas, caladas en almíbar, lenguas que vienen hace muchos años cuando me empecé, para tenerla que la estamos taller, que lo queremos, esperamos que esta cátedra, entonces es exactamente la explicación de la continuación, la intervención en las distintas comidas, la importancia de nuestras regiones, pues ahora los cocineros y es técnicas del salado, yo creo que ahí estamos, sabidurías, el tema de los arizones, esas preparaciones que ya para las cocineras y difundiendo por la, se a familiarizar con andas, caladas en almíbar, lenguas que vienen hace muchos años cuando me empecé, para tenerla que la estamos taller, que lo queremos, esperamos que esta cátedra, entonces es exactamente la explicación de la continuación, la intervención en las distintas comidas, la importancia de nuestras regiones, pues ahora los cocineros y es técnicas del salado, yo creo que ahí estamos, sabidurías, el tema de los arizones, esas preparaciones que ya para las cocineras y difundiendo por la, se a familiarizar con andas, caladas en almíbar, lenguas que vienen hace muchos años cuando me empecé, para tenerla que la estamos esperamos que esta cátedra, taller, que lo queremos, la explicación del, entonces es hasta continuación la intervención en las distintas comidas de la colega y posterior mencionar qué piensa y siente a través de vamos a incluir en esta posibilidad de la cátedra, que es no solo hablar de la comida, no solo hablar de lo que yo he contado, sino nuestra historia local y lo que la gente para tenerla hace muchos años cuando me empecé lenguas que vienen caladas en almíbar, se a familiarizar con ande, difundiendo por la, para las cocineras y entonces es exactamente la explicación del taller, que lo queremos, esperamos que esta cátedra que la estamos preparaciones que ya son esas el tema de los sabidurías, yo creo que ahí estamos técnicas del salado de los cocineros y esas regiones, pues ahora ser la importancia de nuestra entonces esas para las cocineras y difundiendo por las zonas, esas el tema de los yo creo que ahí estamos, sabidurías, esas preparaciones que ya que la estamos esperamos que esta cátedra, taller, que lo queremos, la explicación del se a familiarizar con andas, caladas en almíbar, lenguas que vienen hace muchos años cuando me empecé, para tenerla entonces esas difundiendo por las zonas, esas el tema de los yo creo que ahí estamos, sabidurías, esas preparaciones que ya que la estamos esperamos que esta cátedra, taller, que lo queremos sea familiarizar con andas, caladas en almíbar, lenguas que vienen hace muchos años cuando me empecé, para tenerla la explicación del entonces esas difundiendo por las zonas, esas el tema de los yo creo que ahí estamos, sabidurías, esas preparaciones que ya que la estamos esperamos que esta cátedra, taller, que lo queremos sea familiarizar con andas, caladas en almíbar, lenguas que vienen hace muchos años cuando me empecé, para tenerla
la explicación del... Entonces esas razones, difundiendo por el tema de los arios. Yo creo que ahí estamos, sabidurías, esas que la estamos, preparaciones que ya esperamos que esta cátedra, taller, que lo queremos sea familiarizar con andas, caladas en almíbar, lenguas, que vienen hace muchos años cuando me empecé, para tener la suficiente para las cocineras y entonces esas razones, esas difundiendo por el tema de los arios. Yo creo que ahí estamos, sabidurías, esas que la estamos, realmente la explicación del sea familiarizar con taller, que lo queremos, esperamos que esta cátedra hace muchos años cuando me empecé, para tener la suficiente lenguas que vienen para las cocineras y entonces esas razones, esas difundiendo por el tema de los arios. Yo creo que ahí estamos caladas en almíbar, preparaciones que ya la explicación del que la estamos, esperamos que esta cátedra hace muchos años cuando me empecé, para tener la suficiente lenguas que vienen para las cocineras y entonces esas razones, esas el tema de los arios. Yo creo que ahí estamos, difundiendo por taller, que lo queremos, preparaciones que ya la explicación del que la estamos, esperamos que esta cátedra hace muchos años cuando me empecé, para tener la suficiente lenguas que vienen para las cocineras y entonces esas razones, esas el tema de los arios. Yo creo que ahí estamos, difundiendo por taller, que lo queremos, preparaciones que ya la explicación del que la estamos, esperamos que esta cátedra hace muchos años cuando me empecé, para tener la suficiente para las cocineras y entonces esas lenguas que vienen sones, esas caladas en almíbar. Yo creo que ahí estamos, el tema de los arios, sea familiarizar con taller, que lo queremos, difundiendo por la explicación del que la estamos, hace muchos años cuando me empecé, para tener la suficiente para las cocineras y entonces esas esperamos que esta cátedra sones, esas lenguas que vienen el tema de los arios. Yo creo que ahí estamos las caladas en almíbar, difundiendo por la explicación del que la estamos, hace muchos años cuando me empecé, para tener la suficiente para las cocineras y entonces esas esperamos que esta cátedra sones, esas lenguas que vienen el tema de los arios, taller, que lo queremos, las caladas en almíbar. Yo creo que ahí estamos, difundiendo por la explicación del que la estamos, hace muchos años cuando me empecé, para tener la suficiente para las cocineras y entonces esas esperamos que esta cátedra sones, esas lenguas que vienen el tema de los arios, taller, que lo queremos, las caladas en almíbar. Yo creo que ahí estamos, difundiendo por que la estamos, realmente la explicación del para tener la suficiente para las cocineras y entonces esas esperamos que esta cátedra sones, esas lenguas que vienen
el tema de los taller, que lo queremos escaladas en almíbar. Yo creo que ahí estamos difundiendo por la que la estamos hace muchos años cuando me empezó la explicación del para tener la suficiente para las cocineras y entonces esas esperamos que esta cátedra son esas lenguas que vienen el tema de los taller, que lo queremos escaladas en almíbar. Yo creo que ahí estamos difundiendo por la que la estamos hace muchos años cuando me empezó la explicación del para tener la suficiente para las cocineras y entonces esas esperamos que esta cátedra son esas lenguas que vienen el tema de los taller, que lo queremos escaladas en almíbar. Yo creo que ahí estamos difundiendo por la que la estamos hace muchos años cuando me empezó la explicación del para tener la suficiente para las cocineras y entonces esas esperamos que esta cátedra son esas lenguas que viene el taller, que lo queremos el tema de los yo creo que ahí estamos difundiendo por la que la estamos escaladas en almíbar hace muchos años cuando me empezó la explicación del para tener la suficiente para las cocineras y entonces esas esperamos que esta cátedra son esas lenguas que viene el taller, que lo queremos el tema de los yo creo que ahí estamos difundiendo por la que la estamos hace muchos años cuando me empezó escaladas en almíbar para tener la suficiente la explicación del para las cocineras y entonces esas esperamos que esta cátedra son esas lenguas que viene el taller, que lo queremos el tema de los yo creo que ahí estamos difundiendo por la hace muchos años cuando me empezó que la estamos para tener las suficientes escaladas en almíbar, se a familiarizar con Andy para las cocineras y entonces esas esperamos que esta cátedra son esas la explicación del taller, que lo queremos el tema de los lenguas que vienen. Yo creo que ahí estamos difundiendo por la hace muchos años cuando me empezó que la estamos preparaciones que ya otras caladas en almíbar, se a familiarizar con Andy entonces esas esperamos que esta cátedra son esas la explicación del taller, que lo queremos lenguas que vienen el tema de los para las cocineras y hace muchos años cuando me empecé difundiendo por la yo creo que ahí estamos las caladas en almíbar, se a familiarizar con Andy preparaciones que ya que la estamos para tener la esperamos que esta cátedra son esas la explicación del taller, que lo queremos el tema de los para las cocineras y lenguas que vienen difundiendo por la yo creo que ahí estamos hace muchos años cuando me empecé escaladas en almíbar, se a familiarizar con Andy entonces esas que la estamos para tener la esperamos que esta cátedra son esas la explicación del taller, que lo queremos el tema de los preparaciones que ya para las cocineras y
lenguas que vienen difundiendo por la... Yo creo que ahí estamos hace muchos años cuando me empecé a escaladas en Almíbar, empecé a familiarizar con Andy. Entonces esas que la estamos para tener las suficientes, esas la explicación del taller que lo queremos dar, el tema de las preparaciones que ya para las cocineras y lenguas que vienen difundiendo por la... Yo creo que ahí estamos hace muchos años cuando me empecé a escaladas en Almíbar, empecé a familiarizar con Andy. Entonces esas que la estamos para tener las suficientes, esas previamente la explicación del taller que lo queremos dar, el tema de las preparaciones que ya para las cocineras y lenguas que vienen difundiendo por la... Yo creo que ahí estamos hace muchos años cuando me empecé a escaladas en Almíbar, empecé a familiarizar con Andy. Entonces esas que la estamos para tener las suficientes, esas previamente la explicación del taller que lo queremos dar, el tema de las preparaciones que ya para las cocineras y lenguas que vienen difundiendo por la... Yo creo que ahí estamos escaladas en Almíbar hace muchos años cuando me empecé a familiarizar con Andy. Entonces esas que la estamos para tener las suficientes, esas previamente la explicación del... Esperamos que esta cátedra, taller que lo queremos dar, el tema de las preparaciones que ya para las cocineras y lenguas que vienen difundiendo por la... Yo creo que ahí estamos escaladas en Almíbar hace muchos años cuando me empecé a familiarizar con Andy. Entonces esas que la estamos para tenerla suficientemente la explicación del... Esperamos que esta cátedra, taller que lo queremos dar, el tema de las preparaciones que ya para las cocineras y lenguas que vienen difundiendo por la... Yo creo que ahí estamos escaladas en Almíbar hace muchos años cuando me empecé a familiarizar con Andy. Entonces esas que la estamos para tenerla suficientemente la explicación del... Esperamos que esta cátedra, taller que lo queremos dar, el tema de las preparaciones que ya para las cocineras y lenguas que vienen difundiendo por la... Yo creo que ahí estamos escaladas en Almíbar hace muchos años cuando me empecé a familiarizar con Andy. Entonces esas que la estamos para tenerla suficientemente la explicación del... Esperamos que esta cátedra, taller que lo queremos dar, el tema de las preparaciones que ya para las cocineras y lenguas que vienen difundiendo por la... Yo creo que ahí estamos escaladas en Almíbar hace muchos años cuando me empecé a familiarizar con Andy. Entonces esas sabidurías, esas esperamos que esta cátedra realmente la explicación del... para tenerla suficiente que la estamos para las cocineras y lenguas que vienen difundiendo por las preparaciones que ya yo creo que ahí estamos escaladas en Almíbar a familiarizar con Andy hace muchos años cuando me empecé. Entonces esas el tema de los taller que lo queremos esas para tenerla para las cocineras y lenguas que vienen difundiendo por las preparaciones que ya
Yo creo que ahí estamos las caladas en almíbar, a familiarizar con Andes hace muchos años cuando me empecé. Entonces esas el tema de los taller que lo queremos son esas para tener la para las cocineras y las lenguas que vienen, que la estamos realmente la explicación del esperamos que esta cátedra sabidurías esas ser la importancia de nuestras regiones, pues ahora los cocineros y técnicas del salado, del sazones, esas taller que lo queremos el tema de los entonces es hasta hace muchos años cuando me empecé a familiarizar con Andes, caladas en almíbar, yo creo que ahí estamos preparaciones que ya difundiendo por la para las cocineras y para tener la suficiente técnicas del salado de los cocineros y esas regiones, pues ahora ser la importancia de nuestra sabidurías, esas esperamos que esta cátedra realmente la explicación de preparaciones que ya difundiendo por la yo creo que ahí estamos las caladas en almíbar, técnicas del salado de los cocineros y las regiones, pues ahora ser la importancia de nuestra sabidurías, esas esperamos que esta cátedra realmente la explicación de preparaciones que ya difundiendo por la yo creo que ahí estamos las caladas en almíbar, técnicas del salado de los cocineros y las regiones, pues ahora ser la importancia de nuestra sabidurías, esas esperamos que esta cátedra realmente la explicación de preparaciones que ya difundiendo por la yo creo que ahí estamos las caladas en almíbar, técnicas del salado de los cocineros y las regiones, pues ahora ser la importancia de nuestra sabidurías, esas esperamos que esta cátedra realmente la explicación de preparaciones que ya difundiendo por la yo creo que ahí estamos las caladas en almíbar, técnicas del salado de los cocineros y las regiones, pues ahora ser la importancia de nuestra sabidurías, esas esperamos que esta cátedra realmente la explicación de preparaciones que ya difundiendo por la yo creo que ahí estamos las caladas en almíbar, técnicas del salado de los cocineros y las regiones, pues ahora ser la importancia de nuestra esperamos que esta cátedra realmente la explicación de preparaciones que ya difundiendo por la yo creo que ahí estamos las caladas en almíbar, técnicas del salado de los cocineros y las regiones, pues ahora ser la importancia de nuestra
Esperamos que esta cátedra realmente la explicación de comparaciones que ya difundiendo por la... Yo creo que ahí estamos escaladas en almíbar, técnicas del salado de los cocineros y las regiones, pues ahora ser la importancia de nuestra... Esperamos que esta cátedra realmente la explicación de comparaciones que ya difundiendo por la... Yo creo que ahí estamos escaladas en almíbar, sabidurías, esas los cocineros y es técnicas del salado de las regiones, pues ahora ser la importancia de nuestra... Esperamos que esta cátedra realmente la explicación de comparaciones que ya difundiendo por la... Yo creo que ahí estamos escaladas en almíbar, sabidurías, esas los cocineros y es técnicas del salado de las regiones, pues ahora ser la importancia de nuestra... Esperamos que esta cátedra realmente la explicación de comparaciones que ya yo creo que ahí estamos escaladas en almíbar, sabidurías, esas difundiendo por los cocineros y esas regiones, pues ahora ser la importancia de nuestra...